Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio vamos a dirigir nuestra atención al libro de San Mateo, capítulo 26, y vamos a hablar de este tema. ¿Cuánto amo a Jesús? Voy a leer Mateo 26, versículos 1 en adelante, para entender este relato. Aconteció que cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, Jesús está hablando a sus discípulos, saben que después de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote que se llamaba Caifás. Y consultaron entre sí para prender a Jesús por engaño y matarlo. Pero decían, no lo hagamos en la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Estando Jesús en Betania, es un pueblo fuera de Jerusalén, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer trayendo un frasco de alabastro con perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, mientras estaba sentado en la mesa. Al verlo, los discípulos se indignaron y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a un gran precio y haberse dado a los pobres. Como Jesús se dio cuenta, les dijo, ¿por qué molestan a la mujer? Pues ha hecho una buena obra conmigo, porque siempre tienen a los pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella lo hizo para presentarme para la sepultura. Otra mención de su muerte. De cierto les digo que donde quiera que este evangelio sea predicado en todo el mundo, también será contado lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Por medio de este estudio, yo quiero que hagamos la pregunta, cada uno a sí mismo, ¿cuánto amo a Jesús? En este pasaje bíblico vemos una gran demostración del amor de esta mujer para el Señor Jesucristo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestro dinero y tiempo y esfuerzos para mostrarle al Señor Jesucristo que le amamos? Yo debo hacerme esta pregunta, ¿cuánto amo a Jesús? Usted también debe hacérsela. En los primeros versículos de este capítulo, Jesús anuncia a sus discípulos que Él va a ser crucificado y va a morir. Los discípulos no lo entendieron, pero esta mujer sí entendió. Y por eso ella le ungió a Jesús con este perfume. Los líderes religiosos estaban reunidos para tramar un plan de cómo podrían capturar a Jesús y matarlo. Ellos lo odiaban. Y en pocos días ellos cumplirían su plan malvado de crucificar a Jesús. Pero todo esto fue planeado por Dios el Padre para poder redimir al mundo por medio del sacrificio de su propio Hijo, Jesucristo. Entonces veamos 3 verdades aquí en esta historia. La adoración de María, la indignación de los discípulos y la declaración de Jesús. Primero, la adoración de María para con Jesús. Dice aquí que estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, vino a él una mujer trayendo un frasco de alabastro con perfume de gran precio y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba sentado a la mesa. Esta historia se encuentra en 3 de los 4 evangelios, en Mateo, Marcos y Juan. En el relato que Juan nos da de esta historia, en Juan 12, versículo 3, él nos informa que esta mujer era María, la hermana de Marta y Lázaro. María se sentaba a los pies de Jesús y escuchaba sus enseñanzas. Ella tenía una percepción espiritual más grande que la de los discípulos. Ella entendía que Jesús iba a morir en pocos días como sacrificio por nuestro pecado.
Ella amaba a Jesús y quería demostrar su adoración para él. Entonces tomó la posición más costosa que ella tenía, un frasco de perfume que valía el sueldo de un año de trabajo, y rompió este frasco y derramó el perfume sobre la cabeza y los pies, como dice el libro de Juan, de Jesús. Ella hizo esto como una preparación para su muerte. Versículo 12 dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, dice Jesús, ella lo hizo para prepararme para la sepultura. Bueno, para ser sepultado, él tiene que morir. Y en pocos días él sería crucificado. Esta es la adoración de María. Ahora veamos la indignación, el enojo de los discípulos. Dice versículo 8, al verlo, sus discípulos se indignaron y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a un gran precio y haberse dado a los pobres. Luego, aquí vemos que los discípulos se indignaron, se enojaron con María, diciendo que era un gran desperdicio. Bueno, volviendo al libro de Juan, en este relato, él nos dice que esta queja fue instigada por ¿quién? Judas Iscariote, el tesorero de los discípulos, el que llevaba la bolsa. Y luego los otros discípulos añadieron sus voces de reclamación y resentimiento. En Juan 12, versículo 6 dice, pero uno de los discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregarlo, dijo, ¿por qué no fue vendido este perfume por casi un año de salario y dado a los pobres? Pero Judas dijo esto no porque le importaba los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía o robaba de lo que se echaba en ella. A Judas no le importaba a los pobres. Lo que le importaba a él es que si fuera vendido este perfume y el dinero echado en la bolsa de sus gastos, él secretamente podría robar un poco para sí mismo. Qué sinvergüenza, ¿verdad? Él usaba la excusa de los pobres, pero en realidad él quería este dinero para sí mismo. Ahora vemos en tercer lugar la declaración de Jesús. Como Jesús se dio cuenta, él dijo, ¿por qué molestan a la mujer? Pues ha hecho una buena obra conmigo. Ustedes siempre tienen los pobres, pueden ayudarles en cualquier momento, pero después de un tiempo yo me voy, no van a tenerme a mí aquí para siempre. Y luego él dijo, de cierto, por donde sea predicado este evangelio, será contada la historia de esta gran mujer. Aquí vemos en esta declaración dos cosas. La reprensión a los discípulos. Jesús los reprendió. Jesús defendió a esta mujer del enojo y la burla de los discípulos. Ella entendía que Jesús iba a morir. Ellos no lo entendían. Jesús le dijo, ustedes pueden ayudar a los pobres en cualquier momento. Siempre están con ustedes. Pero yo voy a estar aquí por unos días más y luego me voy. Luego él hace un reconocimiento de María. Primero la reprensión contra los discípulos y ahora el reconocimiento a María. Jesús alabó a María y le dio las gracias por este acto de amor. Luego dijo que en todo el mundo donde se predica el evangelio, esta historia de María y su sacrificio sería contada también. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cuánto amo a Jesús? ¿Cuánto ama usted a Jesús? Oiga lo que David, el rey, dijo cuando iba a hacer un sacrificio a Dios. Segundo de Samuel 24:24. No voy a ofrecer al Señor mi Dios ofrendas que no me cuesten nada. Debemos hacer un sacrificio para el Señor. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, reprendió a los israelitas por traer ofrendas defectuosas a Dios. Él dice, pero ustedes dicen, ¿cómo hemos menospreciado al Señor?
Ustedes piensan que la mesa del Señor es despreciable porque cuando ofrecen un animal ciego para ser sacrificado, ¿no es eso malo? Lo mismo cuando ofrecen un animal cojo o enfermo. Preséntalo a su gobernador. ¿Acaso se agradará de ti? ¿Acaso se te mostrará favorable? Esas son las palabras de Dios a su pueblo. Ustedes darían grandes ofrendas y obsequios al rey, pero a mí me dan los sobros, los animales cojos, enfermizos, ciegos. Cristiano, usted y yo debemos dar lo mejor de nuestras vidas al Señor. Él nos dio su vida para salvarnos. Por cierto, Jesús es dueño de todo. Usted y yo somos administradores de todo lo que Dios pone en nuestras manos. Y un día le rendiremos cuenta de cómo hemos usado todo lo que Él nos ha dado. Entonces, sigamos el ejemplo de María. Hagamos nuestras vidas un sacrificio vivo para la gloria de Dios. Seamos dedicados a Dios en nuestras palabras y acciones. Dios merece lo mejor de nuestras vidas. Oremos. Gracias, Padre, por el gran ejemplo que María nos da, este gran sacrificio que ella dio para honrar a Jesús pocos días antes de su muerte. Ella no guardó este frasco de perfume para sí, sino que lo derramó sobre la cabeza y el cuerpo de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser de la misma manera de pensar, a hacer cualquier sacrificio para ti, porque te amamos. Tú has hecho tantas cosas para nosotros. Oh Señor, habla a nuestras vidas a través de esta historia en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto amo a Jesús? Hágase la pregunta. Que Dios le ayude y le bendiga.